¿Cuándo dejamos de contemplar la naturaleza para empezar a controlarla? Hoy exploramos a Francis Bacon, el filósofo que propuso que saber es intervenir en el mundo, una idea que cambió la historia de la ciencia y de la humanidad. Mi nombre es Nicolás Granados Y el mío es Samuel Flores. y hoy vamos a presentar nuestro podcast documental acerca de la concepción instrumental del mundo y de la naturaleza con las ideas de Bacon. Antes, el conocimiento buscaba lo eterno. En el mundo antiguo, el ser humano no se pensaba separado de la naturaleza. Según la concepción griega del cosmos, todo estaba entrelazado en una unidad viva y ordenada. Para empezar, necesitamos entender cómo surgió la idea de Bacon sobre el conocimiento es poder. Para Platón y Aristóteles, la técnica era mucho más que una herramienta, era una forma de conocimiento práctico, racional e incluso artístico, un saber que imitaba la naturaleza y se subordinaba a sus fines. Con la modernidad, esa relación cambió. A partir del siglo XVII, autores como Galileo, Descartes y especialmente Francis Bacon, el saber adoptó una nueva misión: dominar la naturaleza, y lo reemplazó por algo útil. Ya no se trata de observar, sino de manipular. La técnica se vuelve instrumental, se transforma en tecnología, sistemática, teorizada, orientada a los resultados y alejada de toda contemplación. La naturaleza deja de ser madre y ahora es una cosa, una materia inerte lista para ser usada. Desde entonces, conocer ha sido cada vez más entendido como intervenir, manipular y experimentar en la naturaleza para dominarla. Pero entonces, ¿en qué se diferencian de la ciencia de Platón y Aristóteles la ciencia que estableció Bacon? Pues verás, la ciencia que estableció Bacon fue por una ciencia más profundamente diferente a la de su tiempo. Es una ciencia operativa y transformadora, orientada no a la especulación abstracta, no a la observación, sino más bien a una resolución de los problemas concretamente. Es frente al conocimiento estancado en los libros antiguos y discusiones filosóficas que no llevaban a ningún punto. Él propuso una nueva manera de observar con experimentación y una forma sistemática, y al aplicarla se creó un nuevo método que también da el origen al método científico. La ciencia para Bacon debe ser una herramienta en acción, una fuerza colectiva organizada con método, que avanzara como los hacen las artes mecánicas, perfeccionándose con el tiempo, paso a paso, con las manos, los sentidos y el pensamiento en sintonía. ¿Tú qué opinas sobre ese pensamiento, esa visión de Bacon? No, entonces, con esa explicación ya veo que esta nueva visión de la ciencia hizo que se inventara una nueva era. Desde entonces cada invento empezó a verse como una consecuencia directa. Eh, ya todo esto nació de una idea poderosa y simple, donde la naturaleza ya no es un templo que se contemplaba en silencio, sino que era un terreno que puede y se debía, según Bacon, explorar, entender y utilizar para mejorar la vida de los humanos. Pero entonces, ¿cómo podría aplicarse este pensamiento en la sociedad para bien? Pues verás, Bacon ya lo había imaginado en su novela filosófica llamada La Nueva Atlántida. Él propuso una utopía en donde el conocimiento no solo servía para entender, sino para transformar y mejorar la vida humana. Una especie de sociedad científica. Correctamente, una especie de sociedad científica. Es más, allí había un sitio llamado la Casa de Salomón. Era un instituto que se dedicaba a investigar, experimentar investigar, experimentar y aplicar saberes para el bien común. Todo estaba organizado con laboratorios, observatorios y bibliotecas, incluso barcos que viajaban a otros lugares del mundo para recoger conocimientos de todo el mundo. Entonces, él no solo pensaba buscar en cómo conocer, sino para qué conocer. Exacto, la Nueva Atlántida era una metáfora en su proyecto, una ciencia colectiva, empírica, útil y guiada para valores éticos, una ciencia que sirve y que construye y que transforma. En esta isla imaginada, el saber no es mera contemplación, sino el arte de descubrir, dominar y multiplicar los secretos de la naturaleza
para el servicio del hombre. Pero esta revolución científica puede llegar a nuestra sociedad sin ningún costo. La verdad no veo ningún impedimento para lograrla. Pues ninguna revolución es gratis. La visión de Bacon trajo muchos avances buenos, muchas ideas buenas, pero también trajo muchos dilemas y problemas. Él queriendo buscar la libertad para las personas del sufrimiento y de la ignorancia, trajo una ciencia que se orientaba mucho más al poder, la que él llamaba útil, que más que todo era un poder sobre la naturaleza, para modificarla y para controlarla. Esto trajo avances muy buenos en la tecnología y hasta en la revolución industrial, Claro. pero también trajo a que el mundo empezara a ver la naturaleza como un almacén de cosas, Sí. de que estaban dispuestas a ser usadas, a que se podían extraer y que se podían desechar. Listo, concuerdo contigo también. Hoy vivimos la otra cara de la cara del progreso, crisis climáticas, colapso de ecosistemas, pérdidas aceleradas de la biodiversidad, calentamiento global, la tierra que antes era sagrada, hoy en día se convirtió en una extensión inanimada de material que está al servicio del hombre. Así que lo que comenzó como una promesa de mejora terminó siendo como una relación de dominio del progreso, muy peligroso. Y a todas estas, ¿te has preguntado actualmente qué significa conocer? Pues verás, Samuel, conocer, primero intentamos como era antiguamente. Antes, conocer significa contemplar, observar la esencia de las cosas. Pero para los griegos, el verdadero saber, o sea, la episteme, era desinteresado, casi sagrado. Pero entonces Francis Bacon cambió eso para siempre. Para él el Sí, conocimiento tenía que ser útil. así No bastaba es. solo con entender a la naturaleza, sino que había que intervenir en ella y transformarla. Correctamente, así es. La ciencia dejó de buscar lo eterno y empezó a buscar resultados de progresos técnicos, soluciones y también poder. Entonces con ese cambio también cambió nuestra relación como humanos con la naturaleza. Como antes se veía algo vivo, misterioso y se trataba como un dios, era algo sagrado. Entonces con esto comenzó a verte un material más, Así es. algo que se podía utilizar y que la podíamos hacer con ella lo que quisiéramos. El ideal de ciencia, como la contemplación de las esencias, fue sustituido por otro, en el que se unen la verdad y la utilidad. Francis Bacon nos dio la base de la ciencia moderna. Pero hoy más que nunca necesitamos sumar algo más, que es la conciencia, Porque saber es poder. pero también es responsabilidad. Hoy recorrimos el pensamiento de Francis Bacon, del saber contemplativo al saber instrumental. Una ciencia que deja de observar para empezar a actuar, que busca resultados, progreso y dominio sobre la naturaleza. Desde la Nueva Atlántida hasta los laboratorios modernos, Bacon imaginó un mundo donde el conocimiento transforma la vida. Pero también dejo una pregunta abierta. ¿Puede el poder del saber usarse sin consecuencias? Hoy, más que nunca, necesitamos conocimiento. Pero también necesitamos conciencia.